Bien, buenos días nuevamente. Pues vamos a iniciar la clase de hoy, 17 de junio. La idea es que veamos, bueno, iniciamos la clase anterior con formas de expresar concentraciones en soluciones, ¿no? Dado que vamos a después a ver cálculo de soluciones nutritivas, pues es importante que conozcamos las formas como se expresan las concentraciones, ¿no? de alguna solución o disolución. En ese sentido, habíamos comenzado ya la sesión anterior en ver algunas de ellas, ¿no? Pues voy a subir la presentación. Ok, me avisan si ya la ven, por favor. Ya se ve, profesor. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, si recuerdan, quedamos por aquí en esta diapositiva viendo ejemplos de cómo calcular con base en peso molecular. Si me ayudan por ahí con sus micros, por favor. Bueno, el peso molecular, entonces, decíamos que de un compuesto, veíamos estos ejemplos, ¿no? De nitrato de calcio y de sulfato de potasio, como ejemplos, los vimos la vez pasada. Y decíamos que entonces para tener una mol de cada uno de estos compuestos, necesitábamos esta cantidad expresarla en gramos, el peso molecular de la suma de estos átomos que aparecen aquí o de elementos. Si le agregamos la unidad de gramos, entonces sería una mol. Y que una mol entonces de estas sustancias serían 164 gramos para el caso del nitrato de calcio y 174 para el caso del sulfato de potasio, ¿no? Entonces, una solución molar pues sería aquella en el que esa cantidad de sal o de fertilizante lo disolvemos y aforamos a 1 litro, ¿sí? En los dos casos, pues sería eso, ¿no? El procedimiento para hacer una solución 1 molar. Y les preguntaba, creo que ahí nos quedamos, si queremos hacer una 2 molar, pues agregamos el doble, ¿no? En lugar de 164, agregaríamos 228 y 328, perdón, y ya con eso tendríamos entonces una solución 2 molar de este compuesto. Sin embargo, para el caso de la hidroponía, estas cantidades son muy altas, o sea, 164 gramos por litro de agua es mucho. Entonces nosotros tenemos que manejarlo en otras unidades, que serían milimoles. Bueno, nada más como una curiosidad, una mol de cualquier sustancia va a tener el mismo número de moléculas, 6.023 por 10 a la 23. Yo creo por ahí se acuerdan del número de Avogadro, ¿no? Y así cualquier mol, sí, va a tener el mismo número de moléculas. Aquí, por ejemplo, el 164 gramos de nitrato de calcio van a tener el mismo número de moléculas que 174 gramos de sulfato de potasio, ¿no? Y este es el número. Bueno, nada más eso es un dato, ¿no? Para que por ahí lo tomen en cuenta. Entonces, ya vimos cómo preparar una solución 1 molar, ¿no? De esos elementos. Ahora, les decía, como la unidad gramos por litro, eso no equivale a partes por millón, es un valor mucho más alto. Entonces, cuando nosotros preparamos una solución 1 molar
con nitrato de calcio, agregando 164 gramos en un litro, ¿sí? Los elementos que nos interesan son el nitrógeno y el calcio, ¿no? De esto. El oxígeno, pues la planta lo toma de otros, del agua o del ambiente, entonces no es importante lo que aporta el oxígeno, digamos. Lo que nos interesa saber cuánto nitrógeno y cuánto calcio entra a la solución nutritiva, ¿sí? De estos dos elementos. Ok, entonces para el caso del nitrógeno serían 28 gramos, ¿no? Que son 2 átomos de nitrógeno, entonces pesan 14, serían 28 gramos por litro, que está anotado aquí abajo. ¿Sí? Si esto nosotros lo queremos convertir a partes por millón, ¿qué tendríamos que hacer? Pues convertir gramos en miligramos, porque si recuerdan, si usamos gramos para que sean partes por millón, tendrían que estar disueltos en mililitros, ¿sí? Y para que también sean partes por millón, pueden ser miligramos. Entonces, ¿qué hacemos? 28 lo multiplicamos por 1000 para convertir estos gramos en miligramos. Y ya seguimos conservando el litro, ¿no? Miligramos por litro sí equivale a partes por millón, que fue lo que vimos la clase anterior, ¿no? Entonces, vean, una mol de nitrato de calcio tendría 28,000 partes por millón de nitrógeno. Y si recuerdan, ¿cuánto nitrógeno se puede aplicar en la solución nutritiva? Pues alrededor de 200 partes por millón. ¿Sí? Entonces quiere decir que si habláramos de estas unidades molares, pues sería muy grande, ¿no? El valor. Entonces a nosotros no nos interesa ese valor tan grande, entonces lo tenemos que expresar en otra unidad. Y lo mismo con el calcio. Del calcio tenemos 40 gramos por litro, es decir, 40,000 miligramos por litro, o sea, 40,000 partes por millón, que también pues es muy elevado, ¿no? Y bueno, la otra relación que podemos tomar aquí es que por cada 40 gramos de calcio entran 28 de nitrógeno. Esto más adelante nos va a ser de utilidad, ¿no? Es decir, que este fertilizante aporta más calcio que nitrógeno, pero tenemos que sumar o que considerar los dos elementos, porque en la solución nutritiva preparamos o aplicamos de los dos. Bueno, para el caso del sulfato de potasio, sería lo mismo. Entonces, ¿cuánto potasio hay? 78 gramos por litro. El otro elemento que nos interesa, el azufre, habría 32 gramos por litro. Convertidos a partes por millón, igual serían 78,000 para el caso del potasio y 32,000 para el caso del azufre, ¿no? Y la relación aquí es por cada 78 de potasio, entran 32 gramos de azufre. Bueno, ahorita vamos a explicar para qué nos sirve esa relación. Lo otro que vimos fue lo de peso equivalente. Recuerdan, lo anterior era una mol, ¿no? Peso molecular o una mol de una sustancia. Aquí, en el caso del peso equivalente, es para hablar de soluciones normales, no de soluciones molares. Entonces, el peso equivalente va a ser el peso molecular de una sustancia dividida por el número de valencias activas del catión. Y aquí, usando ahora nitrato de calcio y usando nitrato de potasio, ya no sulfato, sino nitrato, ¿cómo está aquí el peso equivalente? Entonces, el peso equivalente va a ser el peso molecular entre valencias activas del catión. Aquí, del lado izquierdo, ¿cuál es el catión? El calcio. ¿Cuántas valencias tiene el calcio? 2. ¿Sí? Por lo tanto, el peso equivalente del nitrato de calcio, tenemos que dividir 164 entre 2. Y del lado derecho, ¿cuántas valencias tiene el catión? Que sería el potasio. Una solamente. Entonces aquí el peso molecular se divide entre la unidad y por lo tanto queda igual, ¿no? Ok, entonces cuando hablamos de peso equivalente, tenemos que hacer esa conversión, ¿no? Entonces quiere decir que un equivalente de nitrato de calcio lo vamos a formar con 82 gramos por litro.
¿sí? Acuérdense, aquí también vamos a aforar a 1 litro, ¿sí? Estos gramos, y con eso tendríamos una solución 1 normal, o un equivalente químico de nitrato de calcio, ¿no? Y en el caso del potasio, del nitrato de potasio, sería 101 gramos, ¿no? Igual diluidos en 1 litro. Y aforados a 1 litro en ambos casos. Entonces es lo que nos dice aquí para convertir una solución 1 normal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto calcio aporta en este caso? Ahí cómo tendríamos que hacer la relación. Bien, pues, bueno, primero, pues son 82, ¿no? Lo que ya les comentaba, 82 gramos de nitrato de calcio forman una solución 1 normal y 101 gramos de nitrato de potasio aforados a 1 litro formarían una solución 1 normal. Ok, entonces aquí vamos a ejemplificar esto, ¿no? Ya aquí ya tenemos otra vez los pesos moleculares, ya convertidos en equivalentes químicos. Entonces, ¿cuánto aporta de cada elemento en este caso? ¿Sí? El nitrato de calcio serían 28 gramos, ¿no? De todo el compuesto. Perdón, 82 gramos de todo el compuesto. De nitrógeno, ¿cuánto sería entonces? También tenemos que dividir entre 2. ¿Sí? Entonces, aquí en realidad nos está aportando 14 gramos, ¿sí? No los 28. También esta división entre 2 aplica para los elementos aquí arriba, ¿no? Entonces, si queremos saber cuánto nitrógeno nos aporta este fertilizante, ¿sí? En miliequivalentes tendríamos que convertirlo a dividirlo entre 2 también, ¿no? El valor de 28. Y entonces nos quedarían 14 gramos por litro. Igual, lo convertimos a miligramos por litro, serían 14.000 o 14.000 partes por millón. Y del calcio sería 40 entre 2, 20, equivalente a 20.000 miligramos por litro y 20.000 o 20.000 partes por millón, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí es menos la cantidad, ¿no? Un equivalente químico de nitrato de calcio nos va a aportar menos que cuando hacemos una solución molar. Y para el lado derecho, ¿qué sucede? Aquí el valor va a ser el mismo en una solución normal y en una solución molar, porque aquí el número de valencias es 1, entonces dividimos entre 1 y por lo tanto nos quedaría igual, ¿no? Entonces aquí la conclusión es, bueno, esto es lo que indicaba, ¿no? Para el caso del nitrato de potasio sería la misma cantidad que si fuera una solución molar. Ok, bueno, creo que no viene aquí la conclusión sería, cuando el número de valencias activas del catión es 1, una solución normal es igual que una solución molar. ¿Sale? Esa sería, digamos, la conclusión para este caso de la derecha, ¿no? Y para el de la izquierda, pues va a ser la mitad. Lo que nos va a aportar un equivalente químico de nitrato de calcio va a ser la mitad de lo que nos aporta una solución molar. No sé si quedó claro hasta aquí. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí, está claro. Muy bien. Perfecto. Sí, profe. Ok. Bueno, les decía que en el caso de las unidades que vamos a utilizar, si usamos moles es muy alto y si usamos equivalentes también es muy alto porque hablábamos de 30.000, de 28.000, de 40.000 partes por millón, ¿no? Entonces, en hidroponía siempre vamos a utilizar una milésima parte de eso, que serían los milimoles, milimoles por litro o bien milequivalentes por litro. Esto es importante porque muchas veces cuando mandamos a analizar agua o solución nutritiva, nos dan o incluso plantas, ¿no? Tejido, nos dan el resultado en milequivalentes por litro o milimoles por litro. Por eso sí,
hay que tener esto presente, ¿no? Y entonces las soluciones vamos a usar entonces milimoles, ¿no? O miliequivalentes para hidroponía o para fertirriego también. Entonces, ¿cuáles son las unidades que vamos a utilizar? Las unidades de concentración, pues serían milimoles por litro, miliequivalentes por litro, o gramos en mililitro, o miligramos por litro, ¿no? Que fue lo que vimos la clase pasada, que equivalen a partes por millón. Entonces podemos usar estas de arriba, o podemos usar estas que están aquí en moradito, ¿no? Ok. Aquí viene un ejemplo de la solución Steiner, que es, Steiner, les comentaba, es un científico, digamos, o un investigador holandés, ¿sí? Que él diseñó una solución nutritiva y le llamó solución universal debido a que se puede utilizar para cualquier cultivo. Y él expresa las unidades que manejan, los expresa en milimoles. Entonces, vamos a hacer una comparación de milimoles a miliequivalentes de esta solución Steiner y ver cuánto es lo que equivale, ¿no? En este caso, del elemento que nos interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, él cuando elaboró esa solución dice, vamos a utilizar 12 milimoles de nitratos en la solución que vamos a preparar, milimoles por litro, ¿sí? En este caso, ¿cómo lo convertimos a miliequivalentes si nos interesara tener el valor en miliequivalentes? Ah, pues aquí como el número de valencias del catión es 1, milimoles decíamos que sería lo mismo que miliequivalentes, ¿sí? Entonces aquí serían 12 también, ¿no? Ahora, ¿cuánto es del elemento que nos interesa? ¿O cómo sacamos la concentración en partes por millón del elemento que nos interesa, en este caso nitrógeno? Simplemente multiplicamos 12, ¿sí? Por 14. 12 por 14 nos da 168. Entonces, cuando aplicamos nitratos en la solución nutritiva, estamos agregando 168 unidades de nitrógeno, o partes por millón, ¿no? De fósforo, él recomienda un milimol, ¿sí? Igual, el número de valencias es 1, por lo tanto, mil equivalentes también es 1. Entonces, 1 por el peso del fósforo, que es el elemento que nos interesa, 31. Él recomienda aplicar en su solución nutritiva 31 partes por millón de fósforo. Y así nos vamos con los otros. ¿Qué sucede cuando tenemos dos valencias? Vean, cuando tenemos dos valencias, el resultado en milimoles tenemos que multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces, 3.5 milimoles por litro de sulfatos equivale a 7 miliequivalentes. ¿Sí? Aquí en lugar de dividir estamos multiplicando, ¿verdad? Porque para sacar este valor era donde dividíamos. Aquí no. Aquí sería multiplicar y entonces miliequivalente sería el doble. Entonces, ¿y aquí cómo sacamos de azufre? Serían 7 por 16, o sea, este valor, ¿sí? Por la mitad de lo que pesa el azufre. O bien, si agarramos 3.5, aquí sí por el total del peso del elemento, que son 32. Aquí es donde de repente, ¿no? Se nos complica un poquito al hacer esta conversión, ¿sí? Milimoles a miliequivalentes hay que multiplicar por 2, ¿sí? Y si agarramos miliequivalentes, a la hora de convertir a partes por millón, tenemos que multiplicar por la mitad de lo que pesa el azufre. Ok, en los dos casos, pues debe dar 112, ¿no? Luego, del potasio nos dice 7 milimoles, por lo tanto, tiene nada más una valencia, por lo tanto, 7 también en miliequivalentes, por 39, 273. De calcio, ojo, tiene otra vez dos valencias, entonces 4.5 milimoles equivalen a 9 miliequivalentes, es decir, 4.5 por 2, ¿no? Si agarramos miliequivalentes, tenemos que multiplicar por 40 entre 2, y entonces serían 180, ¿no? O bien, si agarramos milimoles,
4.5 por lo que pesa el elemento en su totalidad, que son 40, y nos da lo mismo, 180, ¿no? Y lo mismo con el magnesio. También, si Steiner dice 2 milimoles de magnesio, que equivalen a 4 miliequivalentes de magnesio, y a su vez a 48 partes por millón, ¿no? Espero que se haya entendido esta parte. Es donde a veces sí cuesta un poquito, ¿sí? Pero es de esa forma como calculamos, ¿no? Y este es un ejemplo. Steiner propone estas cantidades en milimoles, ¿sí? Entonces, ¿cómo convertimos milimoles a equivalentes? Pues de esta forma. ¿Y cómo sacamos partes por millón? Pues de esta forma, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, nada más para confirmar, si se quiere sacar las partes por millón a partir de los mil equivalentes, por ejemplo, en el caso del azufre, el 16 es la mitad del peso atómico. Sí. Sí, Ok. acuérdense que siempre que agarramos mil equivalentes, estamos dividiendo entre 2, ¿sí? Por el número de valencias, ¿no? O dividimos entre el número de valencias, pues. En este caso son 2. Entonces, aquí sería el peso del elemento, también lo dividimos entre 2. El peso es 32. Por 7, 112, ¿no? Bueno, 7 por 16, porque 16 es la mitad de 32. ¿Sí? Pero entonces dividimos el peso del elemento entre 2 también, para poder sacar un miliequivalente de sulfatos, ¿no? Y aquí el valor que nos da el laboratorio es este. Siempre va a ser el doble de una solución normal, ¿no? Porque acá dividimos entre 2 y acá no. Y lo mismo sucede con los que tienen 2 valencias, ¿no? Los que tienen una, el valor siempre va a ser el mismo en milimoles y milequivalentes. Bueno, espero que no la haya confundido más. Ok. No, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, y aquí tenemos entonces en milimoles y miliequivalentes de diferentes elementos o diferentes compuestos que la planta absorbe, ¿no? Entonces, no nos vamos a detener ya. Ahí está solamente el dato, ¿no? Bueno, hay otras formas como nosotros podemos expresar las concentraciones. Por ejemplo, qué tanta sal tiene una solución, ¿no? Entonces, hay una manera indirecta de checar cuántas sales tienen, y es la conductividad eléctrica, ¿sí? El agua pura no tiene sales, ¿no? Al momento de que la purificamos, o el agua destilada, por ejemplo, ¿no? Se destila para quitarle todo lo que pueda tener y dejarla pura, ¿sí? Entonces aquí las sales van a permitir el flujo de la electricidad, ¿sí? Si no hay sales, en teoría el agua no puede conducir la electricidad, porque esta va a ser a través de las sales, ¿no? La corriente eléctrica se va a mover en un líquido a través de las sales que contiene ese líquido. Si no tiene sales, entonces no podría conducir electricidad. Entonces, si nosotros medimos la conductividad eléctrica de una solución, nos va a dar unas unidades del contenido de sales que contiene, de una aproximación, ¿no? Porque, bueno, casi todos los aparatitos que se utilizan para conductividad eléctrica, pues no son 100% exactos. Puede ser que algunos de laboratorios tengan más precisión que algunos portátiles que podemos tener en campo, ¿no? Bueno, ¿cómo se mide la conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica se expresó en milimos. ¿Cómo surge la unidad milimó? ¿Por qué le pusieron así? Hay en la electricidad, a lo mejor algunos han leído al respecto,
se mide la resistencia eléctrica a través de ohms, porque ohms fue el científico que descubrió esta propiedad, ¿sí? Un físico, ¿no? Descubrió la resistencia eléctrica y por eso le pusieron Ohm, por su apellido, era un alemán. Entonces, la conductividad eléctrica es lo contrario a la resistencia eléctrica. Entonces, lo que hicieron aquí fue darle la palabra al revés. En lugar de Ohm, le pusieron Mho, M-H-O. Como aquí lo expresamos en unidades pequeñas, se le conoce como milimho. ¿Sí? Entonces, por eso surge esta palabra, ¿no? Milimho por centímetro a una temperatura X, ¿no? Se supone que esto puede variar un poco si la temperatura cambia. También se puede expresar en decisiemens por metro, que, bueno, aquí está anotado, decisimen por metro, que equivale a lo mismo. O sea, un decisimen por metro es igual que un milimo por centímetro. Ok. Entonces, ¿a cuántas sales corresponde? Quiere decir que si el agua nos da un parámetro, si nos da un valor, quiere decir que contiene sales, esa agua. Y esto se da porque tiene el aparatito que sirve para esto, tiene un ánodo y un cátodo, en el cual hay un flujo de corriente si es que el agua tiene sales. Si tiene mucha sal, el paso del ánodo al cátodo es más rápido, y entonces nos da un valor más alto. Y si es lento, pues nos da un valor más bajito, ¿no? Siempre y cuando haya sales. Entonces, se tiene más o menos un balance o un cálculo de que por cada milimo por centímetro que nos registra el conductivímetro, hay aproximadamente 850 partes por millón de sales, de todas, ¿no? De cualquier sal o de cualquier elemento, ¿no? Que esté disuelto allí en el agua. ¿Sí? El valor, dice, puede variar dependiendo del tipo de sal. Por ejemplo, la sal común nos puede registrar un valor un poquito más alto que 850, ¿no? Que puede llegar hasta 950. Pero digamos, de manera general, tú puedes tomar el valor de 850, ¿sí? Como que es un milimo, tiene esa cantidad de sales disueltas, ¿no? Más o menos es un dato general. ¿Cómo podemos nosotros interpretar el valor de conductividad eléctrica? Por ejemplo, si mandamos a analizar nuestra agua a un laboratorio, nos da un valor. Ese valor, bueno, ya decíamos que está dado por la cantidad de sales, ¿no? Entonces, la cantidad de sales pueden ser aniones o pueden ser cationes. ¿Sí? Si ustedes suman los cationes que tiene ese agua, o en el análisis se los dan, y lo dividen entre 10, ¿sí? Nos va a dar el valor de la conductividad eléctrica. Quiere decir que si sumamos las sales que contiene, serían alrededor de 850 partes por millón. ¿Sí? Pero el valor tiene que estar en miliequivalentes, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente presentación. Bueno, al dividir la sumatoria de los cationes en miliequivalentes, entre 10 nos tiene que dar aproximadamente el valor que nos da el conductivímetro, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede claro esta parte. Pero entonces, a través de la conductividad eléctrica podemos decir, hay tanta cantidad de sales. ¿Qué sales? Pues no sabemos. Necesitaríamos hacer un análisis, ¿no? Para detectar cuáles son las sales presentes. Otra forma, decimos, estas últimas son unidades, digamos, aproximadas, ¿no? No son, no se utilizan como las otras que ya calculamos, ¿no? Pero también existe la presión osmótica, ¿sí? Si una solución contiene sales, va a generar una presión osmótica. Entre más sales tenga, la presión osmótica es mayor, si se acuerdan de sus clases de fisiología, ¿no? Entonces, la presión osmótica la podemos medir en atmósfera, en milibares o milipascales. En este sentido, por ejemplo, Steiner tiene una concentración de 0.72 atmósferas.
¿sí? Una conductividad de 1 milimo, decíamos que tenía alrededor de 850 partes por millón de sales. Esto equivale a una presión osmótica de 0.36, ¿sí? Si 0.36 o si 0.72 lo dividimos entre 0.36, nos equivale prácticamente a 2, ¿no? Entonces la solución Steiner va a tener cerca de 2 milimos por centímetro. Bueno, aquí el otro dato. Una atmósfera de presión equivale aproximadamente a 2.361 partes por millón de sales. Para que esto también lo podemos relacionar, ¿no? Decíamos, 1 milimo tiene 850 y una atmósfera tendría 2.361. Entonces, el día que, si ustedes, por ejemplo, tienen algún aparato que mide la presión y miden la presión del agua, la presión osmótica del agua o de la solución nutritiva, y digamos, les da el valor de 1, ustedes pueden relacionar y decir, aquí tenemos alrededor de 2.361 partes por millón de sales, ¿no? Es algo aproximado, igual que esto del milimo, equivalente a 850, ¿no? Entonces son valores nada más para que los tengan ustedes presentes también, ¿no? Bueno, proporciones. Hay algunos antagonismos que pueden presentarse en los elementos, ¿se acuerdan, no? Si no tenemos una solución balanceada, que haya más cationes que aniones, entonces la planta puede absorber más aniones, más cationes, y puede llegar a presentar deficiencia de alguno de los aniones. Entonces, es importante mantener el equilibrio eléctrico en la solución nutritiva. Entonces, por cada cation que tú tengas, debe haber un anión que contrarreste ese efecto, de tal manera que la solución que preparemos siempre tienda a estar en el equilibrio, como les decía, el agua natural, ¿no? El agua natural la absorben las plantas porque está en equilibrio. Entonces, en la solución nutritiva también tendríamos que pensar siempre en ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, gramos, si tenemos de cationes de un 30 a un 50%, bueno, más bien, las relaciones que deben de tener las soluciones nutritivas, la suma de los cationes en 1000 equivalentes debe ser parecida o similar a la suma de aniones. Pero ¿cuál es la proporción que se recomienda para preparar una solución nutritiva? Pues de que exista, por ejemplo, de un 30 al 50% de esos cationes tienen que ser potasio. ¿Por qué? Pues porque esa es la cantidad, digamos, que la planta puede o que debe estar absorbiendo. Tiene que estar en este rango. El calcio debe estar entre 30 y 35. ¿O para qué nos sirve esta información? Si ustedes quieren elaborar una solución nutritiva propia que se adapte a la condición ambiental, al cultivo, a la etapa fenológica, tienen que tomar en cuenta estas relaciones. Si no, podemos tener algún contratiempo, pues, de esos antagonismos que señalábamos, ¿no? De un 10 al un 15% debe ser magnesio y de 0 a 10% debe ser amonio. Ok, para aniones, 40 a 60% debe ser nitrato o nitrógeno en forma de nitrato. De un 30 a un 40 debe ser azufre y de un 10 a un 20 debe ser fósforo. Entonces, ¿se dan cuenta cuáles son otra vez los elementos que más se aplican? Potasio, calcio y nitrógeno, ¿no? Fósforo y magnesio quedan un poquito más abajo. El amonio incluso en algunos autores ni siquiera lo recomiendan, ¿no? Para solución nutritiva. El azufre también es un poco alto también. El azufre se ha tomado en la hidroponía como un comodín. Se dice que tiene un rango, las plantas tienen un rango muy amplio en el cual no manifiestan ni toxicidad ni manifiestan deficiencias, que va entre los 100, algunos autores dicen que hasta 1000 partes por millón.
Entonces, desde 100 a 1000, pues es un rango amplísimo, ¿no? Y eso nos permite, entonces, a que lo utilicemos o que varios fertilizantes puedan tener base de azufre. Y vamos a ver en los ejercicios que muchos de los que utilizamos en hidroponía son sulfatos, debido a esta posibilidad, ¿no? Sin embargo, también hemos visitado algunas empresas que nos han dicho que ellos cuidan mucho que el azufre no pase de 200 partes por millón, porque ya han visto que la planta no desarrolla igual o el cultivo que tienen ahí se ve afectado, ¿no? Cuando aplican más azufre. Entonces ellos procuran evitar que todos los fertilizantes usados sean a base de azufre. Entonces, bueno, es algo como un brevario, digamos, para considerarlo. La presencia de sales en el agua que utilizamos nos afecta. Estas proporciones que vienen aquí atrás, esas serían las adecuadas, ¿no? Si ustedes quieren preparar solución nutritiva, tendrían que basarse en esas concentraciones. Y lo dicen, pues, los diversos autores, ¿no? Que han propuesto soluciones nutritivas para plantas. ¿Qué sucede cuando el agua tiene sodio, tiene cloro, tiene carbonatos? Pues estos elementos, sodio y cloro, son esenciales, siempre y cuando juntos no sobrepasen 100 partes por millón. Cuando hay más de 100 partes por millón en el agua que estamos utilizando para regar, de estos dos elementos, nos pueden ocasionar algún problema de toxicidad. Entonces nosotros tenemos que neutralizarlos. Y los carbonatos o bicarbonatos, estos son bicarbonatos. Los que no tienen H serían carbonatos. Esos elementos nos suben el pH del agua. Entonces, también para neutralizar o para bajar el pH, necesitamos neutralizar el efecto que producen estos elementos. Entonces, cuando quieres neutralizar sodio y cloro, si tienes más de 100 partes por millón, tienes que aplicar más de los otros, de los buenos. Por ejemplo, ¿con qué neutralizas sodio? Aplicando un poco más de calcio o un poco más de potasio. ¿Cómo neutralizas cloro? Pues aplicando un poco más de nitratos o aplicando un poco más de sulfatos. ¿Cómo neutralizas los carbonatos o bicarbonatos? Pues aplicando ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico o hasta ácido clorhídrico, ¿no? Podrías utilizar. Sin embargo, bueno, el cloro es tóxico, entonces es preferible los otros tres, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a hacer en ejemplo para que quede claro, ¿no? Siempre vamos a tomar en cuenta la etapa fenológica de las plantas, ¿sí? Aunque tengamos un cultivo de alta demanda, como puede ser un pimiento, ya un pimiento en producción, un jitomate, un pepino en producción, ocupan gran cantidad de los elementos, de todos los 16 elementos que hablamos, ¿no? O que vimos que eran los elementos esenciales. Pero en una etapa, por ejemplo, de almacigo, pues nosotros podemos ocupar un poquito menos de esos elementos. Entonces, aquí en esta tablita, aquí viene, por ejemplo, me parece que es para jitomate. No dice. No, es en hortalizas en general, ¿sí? Todos estos elementos en plántula, aquí dice, podemos bajarlos al 50%. Es decir, vamos a aprender a hacer cálculo de solución nutritiva para que se aplique de manera normal al cultivo, ¿sí? Sería una solución normal, digamos, ¿no? La vamos a... Sí, con estas cantidades de los elementos, aquí están el óptimo y el máximo, ¿no? Siempre tenemos que manejarnos en estos rangos. Y cada uno de los autores que proponen una solución nutritiva se basan en esos rangos. Steiner, por ejemplo, la solución que vimos de él, la podemos manejar al 50% de dilución para la etapa de plántula. Y ya después, en etapa vegetativa, podemos irla aumentando hasta que llegue a la etapa reproductiva, donde ya va a absorber el 100% o se tiene que aplicar el 100% de lo que se recomienda.
Entonces, son valores, no es por ahí para también información de ustedes. Obviamente, pues esto no está difícil aprenderlo de memoria todo, pero ya con el paso del tiempo va uno diciendo, nitrógeno van a ser 200, de fósforo van a ser 40 a 50, potasio van a ser de entre 200 y 300 y así, ¿no? Ya lo va uno manejando. De los micros, pues aquí están también, de 0.5 a 3, de hierro, manganeso de 0.5 a 1, de boro y así, todos los demás. Vean, por ejemplo, molibdeno de 0.001, o sea, una milésima de parte por millón, a una centésima. Entonces es bien poquito lo que la planta necesita. Entonces muchas veces ni lo aplicamos siquiera porque el agua trae, o los fertilizantes traen ahí algunas trazas, algún poquito de molibdeno, y con eso es suficiente. El cloro, vean, se ocupa, puede tolerar una planta hasta 100, ¿no? Ya más puede ser tóxico. Hay otros elementos, silicio, sodio, cobalto, níquel, ¿sí? Selenio, sílice, bueno, aquí está, silicio, vanadio. También algunas plantas se ha visto que pueden tener un efecto benéfico, por ejemplo, en el amarre de frutos o en la fructificación o en la floración. Y pues algunos recomiendan también uso de esos otros elementos, ¿no? En la solución nutritiva, pero serían casos específicos y cuando esté comprobado ya su eficacia, ¿no? Los que vamos a ir a aplicar, pues van a ser todos estos. Bueno, esa es esta parte, ¿no? De formas en que podemos expresar concentraciones. Vamos a ver ahorita otro tema que tiene que ver con, primero, es importante conocer o saber el agua que estás utilizando, qué propiedades tiene. Entonces vamos a ver algunas características que necesitan ustedes conocer como agrónomos para saber si cuando mandas a hacer un análisis de laboratorio es bueno o no. O por lo menos que ustedes tengan ese conocimiento, porque a veces nos engañan, a veces ni siquiera te hacen las muestras y te dan resultados ahí de cualquiera, nada más con unos datos por ahí que agarraron para evitarse gastos, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta tú si un análisis de agua que te entrega un laboratorio es correcto o no? Y de ahí el siguiente paso, pues ahora sí va a ser cómo vamos a preparar las soluciones nutritivas. Entonces son como elementos que nos van a ir reforzando lo que viene, ¿no? De los cálculos. No sé si tengan alguna pregunta de esta parte que vimos. Bueno, voy a ir subiendo mientras la otra presentación. Yo, profe, es Sí, que dígame. me perdí un poquito cuando habló que el azufre, bueno, más bien los sulfatos se pueden tomar como un comodín. ¿Se Ok. refería a que la planta tolera altas Así es. concentraciones? Sí, les comentaba, se recomienda, digamos, el óptimo que sea arriba de 100 partes por millón de azufre o de sulfatos, ¿no? Pero el rango que tiene para arriba algunos dicen que tolera hasta 1000 sin que cause toxicidad, hasta 1000 partes por millón. Sin embargo, hay que tener precaución, porque también hemos visitado algunas empresas, algunas agrícolas de invernaderos, que nos han dicho que ellos evitan más de 200 partes por millón de azufre, o tratan de evitarlo. Y entonces, por ejemplo, en lugar de agarrar sulfato de magnesio, mejor aplican nitrato de magnesio, que es otro fertilizante que provee magnesio, ¿no? Entonces buscan fuentes o fertilizantes alternativos para que no sea tanto sulfato el que se aplique en el agua. Y nos han dicho que les da mejor resultado que cuando lo hacían con sulfatos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que no es tan cierto eso de que que tolera hasta 1000, o sea, posiblemente no te cause toxicidad, porque sí
no es tanta la toxicidad, pero sí puede afectar el rendimiento, por ejemplo, ¿no? O por ahí hay algún efecto secundario que ellos notaron y que esa empresa nos decía el ingeniero, dice, que nosotros llegamos máximo a 200 partes por millón de azufre. De ahí no le agregamos más. Y incluso han aplicado hasta menos, arriba de 100 nada más, digamos, ¿no? Y de esa forma, les funciona mejor, o ellos ya han observado que les funciona mejor. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación? Pues sí lo podemos considerar como un comodín, pero también tengan esa precaución. O sea, no porque aquí nosotros los usamos, sea lo mejor. Siempre les digo, hay que estar innovando, hay que buscar opciones, ¿no? Para mejorar nuestra producción donde les toque a ustedes. Y ese ingeniero que nos decía, él es grower, ya tiene algunos años, tiene bastante experiencia y era la recomendación que nos hacía, ¿no? Cuando visitamos esa empresa. Entonces, podemos nosotros guiarnos, sí, con toda esta información que les damos, pero hay que tener también en nosotros nuestra inquietud, ¿no? Y tratar de corroborar si todo esto es verdad, ¿no? Bueno, no sé si haya algún otro comentario, y si no empezaríamos con esto de interpretación de análisis. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa entonces del agua que vamos a utilizar? Ya veíamos que, por ejemplo, si nosotros tomamos la conductividad eléctrica del agua que estamos utilizando para nuestro riego, si nos da un valor, quiere decir que tiene sales, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son esas sales o cuáles son esos elementos que están disueltos en el agua que le da esa conductividad. Porque puede ser que sean buenos, pero puede ser que sean malos. Entonces, lo más conveniente siempre es que tengamos un análisis de agua. Y no recuerdo si lo platiqué con ustedes, pero, por ejemplo, si tenemos el agua con la que estamos abasteciendo nuestro área nuestro cultivo, si es de un pozo potable, de un pozo de agua, más bien, tendríamos que tomar análisis en 2 fechas del año. No recuerdo si se los platiqué. No, profe. No, profe. Ok, No, profe. entonces miren, tendríamos que hacer en 2 momentos el análisis del agua. Y finalmente, esos 2 momentos a lo mejor ya nos pueden servir para muchos años, ¿no? Entonces sí vale la pena uno tomarlo en época de secas, a la mitad de las secas, ¿no? Por ejemplo, si su temporada de lluvia es de junio a octubre, entonces en ese periodo, a la mitad, hacer un análisis, ¿no? Y la otra mitad, el otro análisis a la mitad de todo el tiempo de secas, que es más amplio por lo general, ¿no? En muchas regiones del país. Entonces, teniendo esos 2 datos, pueden ustedes observar que puede haber diferencias en la información que nos arroje el análisis. ¿Por qué? Porque las lluvias van a alterar los contenidos que pudiera tener esa fuente, ¿no? Ese pozo. Entonces, sí es conveniente tener entonces esos dos análisis. Lo mismo si estamos agarrando agua de una represa, de un río, de un arroyo, de un estanque, de donde lo tomen ustedes. Puede haber diferencias entre época de lluvia y época de secas. Entonces, lo más conveniente siempre es que tengamos esos 2. ¿Y para qué nos para qué nos va a servir? Ahorita vamos a ver entonces esto de la interpretación, ¿no? Profe, Sí, dígame. no sé si no lo escuché, es que se me cortó la conexión, pero cuando es agua tomada de pozo, ¿también es conveniente tener los 2? Exactamente, para cualquier fuente. Porque les decía que con la lluvia se alteran un poco los porcentajes, porque al caer agua de lluvia, va a estar a lo mejor los elementos más diluidos. O sea, habría más agua que el elemento, se va mezclando y te puede dar un valor más bajo.
Y en época de secas, al contrario, ¿no? Hay menos agua, entonces los elementos que contiene pueden estar más concentrados. Entonces, por eso es necesario tener los dos valores, ¿no? Y entonces, ¿cuál vas a usar? Ah, pues dependiendo de la época del año. Si estás en sequía, entonces vas a usar el análisis, la interpretación de ese análisis. Y si estás en periodo de lluvias, que también hacemos producción en periodo de lluvias, agarrar ese otro análisis, ¿no? ¿Y por qué? Porque decíamos, tenemos que saber qué es lo que contiene el agua, ¿no? Y ver si esos elementos nos pueden ayudar o nos pueden afectar en nuestra producción, en nuestro sistema hidropónico, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo hacer o cómo interpretar ese análisis que nos daría el laboratorio, ¿no? Entonces, primero, podemos pedir un análisis mineral completo, es decir, que tenga todos los macros y que tenga todos los micros. Incluso hay análisis especiales, por ejemplo, si tú estás cerca de una fábrica o tu fuente de abastecimiento pasa cerca de una fábrica, puede ser que esa fábrica esté tirando alguna sustancia tóxica al agua o al subsuelo y de ahí pues se va al agua, ¿no? Que utilizas tú. Entonces, cuando tienes esa sospecha o hay esa posibilidad, tú puedes pedir, por ejemplo, también si el agua contiene algún contaminante, que puede ser plomo, arsénico, cadmio, hasta mercurio, ¿no? Que son, digamos, los metales pesados que esos nos pueden afectar, porque en pequeñas cantidades nos pueden matar a nuestras plantas, ¿no? Entonces, si tienes esa sospecha, también se pide de ese elemento o de esos elementos en particular. Pero bueno, sería en casos excepcionales, ¿no? En general, pues tú pides un análisis de macros y micros. Y bueno, ¿qué otros datos vas a pedir? Pues claro, conductividad eléctrica, pH, y ¿cuál otro nos pudiera servir? Pues esos dos, ¿no? Son los que siempre se piden, ¿no? Y además de macros y micros. Ok. Entonces, ¿qué factores hay que considerar en el reporte? Primero, pues información general. ¿Cuándo fue la fecha de muestreo de tu agua? ¿Dónde la tomaste? ¿A qué profundidad? O sea, ciertas características, ¿no? Dependiendo de en dónde la hayas tomado. Generalmente, uno debe de hacer, digamos, si es una represa, pues puedes tomar el agua de arriba o en medio o abajo, ¿sí? Entonces tendrías que hacer o tomar de un agua o revolverla bien y luego ya tomar la muestra, ¿no? Pero si está muy grande el volumen, entonces tendrías que tratar de tomar agua de arriba, del medio y de abajo, mezclarla y esa es la que pedir, ¿no? Es la que pedirías, ¿no? Hacer como una muestra compuesta, digamos, de todo. O si lo puedes mezclar, ¿sí? Por ejemplo, el agua que sale de un pozo, pues ya sale mezclada. Esa puede ser de en cualquier momento. A lo mejor cuando echas a andar el pozo, de repente puede salir algún aceite, entonces hay que esperar a que salga. Y ya, digamos, a los 10 minutos ya puedes tomar tu muestra, ¿no? Bueno, vas a pedir entonces, pues la conductividad eléctrica. Sí, ¿cuál es la que tiene, no? La cantidad entonces de cationes y la cantidad de aniones. Determinaciones especiales, decíamos, micronutrimentos. Si vamos a hacer hidroponía, pues sí es conveniente tener esta información, ¿no? Y en algunos casos, decíamos, hasta metales pesados, ¿no? Si tenemos la sospecha de que hay una fuente de contaminación por ahí cerca. Y si no, pues nada más sería micros, aniones y cationes, ¿no? De los macros. pH y conductividad, digamos, son los valores comunes. Ok. Aquí hay un ejemplo. Espero, bueno, alcancen a ver, está un poco chico. Es un laboratorio Fertilab, tiene certificación, entonces se supone que es, al tener, por ejemplo, una certificación como las tipo ISO o alguna otra, ¿no? Quiere decir que la calidad o los resultados que te están entregando, pues son garantía, ¿no?
En ocasiones podemos mandar a analizar, por ejemplo, aquí a Chapingo, aquí tenemos 2 laboratorios, o más incluso, que nos pueden dar análisis. Está el de suelos, está el ANISAF, ¿no? El ANISAF sí tiene, creo, algún reconocimiento, ¿no? Alguna certificación, pero el de suelos no. ¿Sí? Entonces no sabemos qué tan confiable pueda ser. Aquí, pues por ética se entendería, siempre hay un doctor ahí encargado del laboratorio, pues de que hacen buenos trabajos, ¿no? Lo mismo hay en el colegio de posgraduados, hay laboratorios que también generalmente ahí se confía de que son buenos los datos que te arrojan, ¿no? Entonces, este Fertilab, les digo, pues habría que pensar en un laboratorio que tenga pues cierto prestigio, ¿no? Aquí vienen entonces datos generales del predio, de la persona que llevó la muestra, etcétera. Fuente de agua, aquí por ejemplo no se indica, ¿no? No se indica qué fuente es. Incluso vean tomate, el cultivo a establecer, tomate, ¿no? Coyuca de Catalán en Guerrero. Bueno, conductividad eléctrica. Se está pidiendo estos valores, conductividad eléctrica, pH. Aquí también, relación de sodio, dureza, estos valores RAS y RAS-A. ¿Sí? Relación de ácidos sodios y relación de ácidos sodios y dureza del agua, ¿no? Les digo, hay algunos parámetros que nosotros, al menos que tengamos de certeza, por ejemplo, que hay presencia de sodio, entonces ya se pide un análisis de este tipo. Por lo general, pues nada más son los 2 primeros, ¿no? Conductividad eléctrica, pH. Después de los macros, cationes, calcio, magnesio, sodio y potasio. De los aniones, sulfatos, bicarbonatos, porque estos son los que nos pueden dar el pH, ¿sí? Bicarbonatos o carbonatos o los 2. Aquí en este caso van los 2. Cloro y nitratos, ¿sí? Son todos los aniones. Y después también se pidieron boro, hierro, manganeso, cobre, zinc e incluso arsénico. Arsénico es un contaminante. Aquí por algún motivo se pidió también este elemento, ¿no? Y ya después, esto pues tiene un costo, ¿no? Entonces, entre más le agregues, pues más caro va a ser. Y digamos, un análisis normal sería conductividad y pH, todos los aniones, todos los cationes, todos los aniones y todos los micros, ¿no? Sin el arsénico quizás. Eso sería más o menos lo tradicional. Y más o menos aquí en la universidad anda como en unos 1200 el hacer ese análisis de esto que les comento, ¿no? Bueno, entonces ya nos dan los valores. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros cerciorarnos que esos resultados son confiables? Ok, entonces, eso es lo que nos interesaría entonces ver aquí, ¿no? Profesor, Dígame. ya aprovechando antes de que pasemos a otro tema, ¿qué tan común es en la agricultura protegida que se realicen análisis microbiológicos, ya sea de suelo o del sustrato que se utilice, con fines de producción? Bueno, también para post cosecha, pero principalmente con fines de digamos, promover el desarrollo de las plantas. Ok. Si depende del manejo que vayas a dar. Puede ser, si estás hablando de hidroponía, y si recuerdan cuando vimos ese tema, las generalidades, decíamos que en la hidroponía tú no vas a utilizar suelo, y el sustrato que vas a utilizar puede ser orgánico, puede ser inorgánico, pero casi siempre tiene que estar libre de cualquier microorganismo. Entonces, si es hidroponía como tal, tú desinfestas o eliminas todos los microorganismos, ya sean buenos o malos que pueda tener, al menos al principio, ¿no? Vas a esterilizar tu sustrato.
Y entonces ahí vas a tener la certeza de que no haya reacciones entre lo que tú estás aplicando de nutrición con lo que algún microorganismo te puede estar generando, ¿no? A través de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, eso es en un principio. Ahora, si estás haciendo ya, digamos, otro tipo de agricultura que no sea precisamente hidroponía, por ejemplo, puedes estar utilizando composta, puedes estar utilizando, o producción orgánica en general, vermicomposta. La vermicomposta ya implica suelo, porque ahí es lo de las lombrices, ¿no? Que van descomponiendo la materia orgánica, pero revuelta con suelo. Ese ya no sería propiamente un manejo hidropónico. Cada vez que metas suelo, ya no es hidroponía, ¿sí? Ya no se cataloga como hidroponía. Si solamente utilizas material orgánico y por ahí sabes tú que hay microorganismos que lo van a estar descomponiendo y te interesa que esa descomposición o esos elementos que te pueden generar la materia orgánica la planta los puede aprovechar, pues entonces no vas a desinfestarla, ¿sí? Y en ese caso, ahí sí sería conveniente tener una determinación de cuáles son esos organismos que te van a descomponer la materia orgánica, ¿sí? O si de repente aplicas algún producto que te ayude o que permita que la planta haga mejor biosíntesis con esos microorganismos que hay en el suelo, ¿no? Aprovechar mejor, puedes estar aplicando, por ejemplo, micorrizas, o hasta algún otro microorganismo, ¿no? Que de repente lo ponemos a veces en la semilla, a veces lo agregamos al sustrato, con el afán de que haya una simbiosis ahí y que te ayude a mejorar la absorción. En ese caso, pues no puedes esterilizar el sustrato, ¿sí? Entonces, si hablamos de hidroponía, tú tienes que tener la certeza de que no tienes nada ahí, al menos al inicio. Porque esas interacciones que se llegan a dar entre partículas, entre microorganismos, entre que la materia orgánica puede desprender algún elemento como de interés para la planta o que la planta lo pueda aprovechar, aquí como que eso no nos interesa tanto, porque entonces ya no vamos a tener la certeza de que esto que estoy aplicando en realidad sea lo que la planta está recibiendo. Al haber intercambio catiónico, ¿sí? Cuando un sustrato tiene SiC, entonces te puede retener, ese SiC te libera y te retiene. Te puede liberar algo de lo que contiene ese sustrato, pero también te retiene algo de lo que tú pudieras estar aplicando en la fertilización. Entonces ya no hay un control. Entonces ese manejo ya sería similar a como si lo hicieras en suelo. Y la hidroponía no. En la hidroponía es tener el control total de la nutrición. Que por ahí alguien, yo no digo que no se pueda hacer y que no sea recomendable. Puede ser, o sea, y más ahora con todo lo que se maneja de la producción orgánica, hay muchas empresas que están haciendo ya producción orgánica bajo invernadero, pero eso queda fuera de lo que es ya el manejo hidropónico, ¿no? Tú le puedes estar dando un manejo como de fertirriego, por ejemplo, como si lo tuvieras en el campo también, pero ya no tienes un control total de lo que estás aplicando. Allí se dice, el suelo es como una caja negra, ¿sí? Donde intervienen un montón de factores que no sabes al final, si la producción fue muy buena, no sabes qué fue lo que lo generó. Puede ser varios aspectos, ¿no? Varias cosas las que te estén permitiendo que haya sido un buen año, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ni siquiera es cuestión del suelo, a lo mejor fue del ambiente o de la interacción de ambos, no sabemos. Con la hidroponía, con los invernaderos, tú tienes un control más preciso de las condiciones ambientales y edáficas. Y por lo tanto, si te va bien es porque hiciste bien el trabajo, no porque fue al azar, ¿no? Como muchas veces sucede en la producción en suelo, pues. Obviamente, si tienes conocimiento de todas estas cuestiones de interpretar análisis de nutrición, de interpretar análisis de agua, y vas manejando ya más cuestiones,
cada vez que tú agregas algo al suelo, tú lo haces con un conocimiento de causa y puedes comprobar que eso que estás utilizando ha funcionado, ¿no? Pero sí, o sea, si tú en hidroponía no tendrías que tener nada, ¿sí? En tu sustrato, debe estar esterilizado. Se dice inerte y estéril. ¿Qué quiere decir estéril? Inerte, que no desprenda, que no haya reacción, que no te quite elementos ni te libere. Eso es estéril. E inerte, que no contenga ningún patógeno, ningún microorganismo bueno o malo. ¿Sí? De los dos. Entonces lo que hacemos es desinfestar el sustrato cuando es de reuso. Cuando es un sustrato, muchos sustratos en la actualidad son para usar una sola vez. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Fibra de coco, lana de roca, perlita. Todos esos los usas solamente en un ciclo de cultivo y ya después ya tienes que cambiarlos, volver a comprar el sustrato. Tezontle. El tezontle lo puedes usar muchos años. Nunca se descompone. Es muy difícil que pierdas sus propiedades físicas. Pero sí se va contaminando porque hay hongos de las plantas, del ambiente, del suelo, plagas que pueden estar almacenadas ahí en tu sustrato. Entonces tienes que terminar un ciclo y hay que desinfestarlo. Hay que usar incluso un biocida que te elimine todo otra vez, ¿no? Para empezar con el suelo desinfestado o el sustrato desinfestado más bien. Bueno. Principio de electroneutralidad. Entonces, íbamos a ver los tips. Sí, ya nos queda poco tiempo, a ver si alcanzamos. Principio de electroneutralidad. Decíamos que el agua de manera natural si contiene aniones, contiene cationes. Al menos que el hombre la haya alterado, ¿no? Por alguna situación o alguna contaminación. Entonces, tenemos que considerar entonces que la solución nutritiva llegue a lo mismo, ¿no? Si le agregamos aniones, tenemos que agregar cationes para que siga en equilibrio esa agua y la planta la absorba de una mejor manera, ¿no? Ok, decíamos, bueno, estos tres primeros es lo mismo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre estos. El balance, vamos a considerarlo en los macros nada más, porque los micros es tan pequeña la cantidad que utilizamos que esos no nos van a desbalancear mucho. Apenas contribuyen con el 1% del balance. Aún así, las recomendaciones que nosotros vamos a ver aquí, ya tienen un cierto balance, ¿no? Vean, en el análisis que presenté aquí en la diapositiva anterior, la sumatoria de cationes daba 6.18 y la de aniones 5.94. ¿Sí? Entonces aquí hay una diferencia de ¿cuánto? ¿Sí? Si le restamos a la mayor, le restamos la menor, va a haber 0.2. 0.2 ¿qué? Miliequivalentes, porque el valor nos lo dieron en miliequivalentes, ¿verdad? 0.2 miliequivalentes de diferencia. Quiere decir que hay cierto desequilibrio, ¿no? En este análisis que nos hacen. Entonces tú aquí puedes considerar, acepto, lo rechazo. Digamos, 0.2 no es un valor que sea tan alejado, pues, de la neutralidad. Si digamos, hubiera una diferencia de 5 miliequivalentes, ahí inmediatamente tú dices, no, este análisis no es congruente, ¿no? Esa agua o está contaminada o el laboratorio me hizo mal el análisis. Entonces aquí vamos a tomarlo como una palomita, ¿no? Como que se acepta. Aquí vemos, ¿no? La sumatoria de los cationes, 6.18, y de los aniones, 5.94. ¿Sí? Si esto lo redondearas, aquí sería 6.1, bueno, 6.2, y aquí sería, pues se puede considerar casi 6, ¿no? Esto, como 6. Entonces, 0.2 es la diferencia. Entonces vamos a aceptarlo, ¿no? Este primer parámetro. Otro, la conductividad eléctrica. Como pedimos conductividad,
aquí nos dijo que el análisis que tenía 0.59 disisiemens por metro. ¿Sí? De acuerdo a lo que veíamos por ahí en el tema anterior, al sumar los cationes, los miliequivalentes que te dan en cationes y dividir entre 10, te debe de dar la conductividad eléctrica que te reporta el laboratorio. O bien con los aniones, la sumatoria de los miliequivalentes de aniones entre 10 te tiene que dar la conductividad eléctrica que te está reportando. Entonces aquí, si dividimos 6.18, que fue la sumatoria de aniones entre 10, nos da 0.61. Y de aniones nos da 0.59. Y el análisis nos arrojó 0.59. Entonces, para aniones, pues sería prácticamente lo mismo. Y para cationes hay una ligera diferencia. Pero digamos que es aceptable esa diferencia, ¿no? Entonces, en ambos casos se acepta este valor que nos da el laboratorio. Aquí el asunto es que esto también lo saben los laboratoristas, ¿no? Entonces, por aquí, si ellos te dicen de cationes dio 7, ¿sí? Y de aniones dio 6.9, ¿qué es lo que hacen? Le borran aquí el 5 y le ponen el 6, ¿no? Y ese valor es el que te entregan. Y pues ya tú dices, no, pues está bien. Ahí es donde entra ya el prestigio del laboratorio, ¿sí? Que esté certificado, que sea gente honesta, que no lo hagan pues con el afán lucrativo, pues. Bueno, finalmente todos los negocios son para tener beneficios, pero no a costa de entregar mala información, ¿no? Entonces, si tú ves algo raro ahí, pues tendrías que hacer otro análisis en otro lado, ¿no? Bueno, aquí vemos el ejemplo. Decíamos la conductividad 0.59. Aquí está otra vez la sumatoria de aniones y cationes. Dividido esto entre 10, pues son datos aproximados a la conductividad reportada, ¿no? Entonces le damos otra palomita. Bueno, presencia de bicarbonatos y carbonatos o carbonatos. Entonces, ojo con esto. Cuando el pH está entre 4.2 y 8.2, solamente habrá bicarbonatos. Cuando el pH pasa de 8.2, puede haber tanto bicarbonatos como carbonatos, ¿sí? Y esto hasta 12.4. ¿Sí? Si tenemos ya más de 12.4 de pH, pues posiblemente solamente existan carbonatos. Pero digamos aquí, el punto medular es 8.2. Si tienes 8.21, ya hay carbonatos, o ya no debería de haber carbonatos en el agua, en el análisis. Y si no, entonces solamente debe haber presencia de bicarbonatos, que serían estos que tienen los hidrógenos, ¿no? En este análisis, el pH fue de 7.55. Entonces no llega a decir que hay carbonatos. No llega al valor de 8 arriba de 8.2. Y aquí los resultados que te dio, tú pediste bicarbonatos y carbonatos, y en unos te reportó un valor y en carbonato 0. ¿Sí? Entonces cumple con esta norma. ¿Sale? Entonces otra vez damos la palomita para este aspecto. Sin embargo, ojo, es otra vez, si no es un laboratorio confiable, pues si te da 7.5 y ellos saben esto también, pues aquí simplemente si aquí le salió 1, pues simplemente le borran el 1 y le ponen 0, ¿no? Entonces, ahí entra el prestigio del laboratorio. Ok, entonces aquí vemos los valores, nada más para corroborar, ¿no? Bueno, otra, niveles de potasio. En el agua de fuentes naturales no contaminada, la concentración de potasio nunca va a pasar de 1 miliequivalente por litro. Esta es una norma, o sea, no puede haber más, al menos que el agua esté contaminada con el elemento. Entonces sí, de manera natural, no debe sobrepasar 1 miliequivalente por litro.
Y en este análisis, los potasios había 0.19, lo cual cumple con el requisito, ¿no? Entonces damos otra palomita. Quiere decir que hasta aquí el análisis va bien, ¿no? Y aquí está el potasio, ¿no? 0.19 abajo de 1. Presencia de sodio y de cloro. La sal común, cloruro de sodio, es la que, por lo general, es el compuesto más común en la naturaleza. Por lo tanto, en fuentes naturales, siempre que encuentre sodio va a haber cloro, porque tienden a atraerse. Y como estos están presentes en el suelo, casi en todos lados, pues también en el agua, las fuentes que lo arrastran los suelos o hay arrastre, si es una represa, si es un río, si viene alguna fuente corriente y luego se acumula en algún lado, va a arrastrar sodio y cloro, ¿no? Lo mismo en un pozo profundo, también nuestros suelos pues van a tener, y esos mantos acuíferos que se forman en el subsuelo, pues también arrastran estos elementos. Entonces siempre que hay sodio, tiene que haber cloro. Entonces no se vale que en un análisis te digan, hay sodio pero no hay cloro. Eso entonces indicaría que el análisis laboratorio no es confiable, ¿no? Entonces en este caso tenemos 1.2 miliequivalentes de sodio, 3 de cloro. Con esto no les quiero decir que estén en la misma concentración, simplemente que los dos están presentes, ¿no? Puede ser que alguno de los dos esté en mayor concentración que el otro. Entonces aquí hubo sodio, también hubo cloro, le damos otra palomita. Y aquí vemos, ¿no? Sodio 1.20, cloro 0.23. Entonces cumple con los requisitos este quinto, ¿no? Sexto, presencia de nitratos y de fosfatos. En agua no contaminada, estos dos van a tender a 0, ¿sí? Porque los nitratos, estos se lixivian, ¿sí? Si se acuerdan, en un suelo arenoso sobre todo, no va a haber retención de estos porque tienen carga negativa. Incluso en un suelo arcilloso, tampoco van a retenerse por las partículas del suelo, por la carga negativa, se repelan, ¿no? Las arcillas tienen carga negativa o los limos, entonces los nitratos no se pueden unir a esas partículas del suelo y tampoco los fosfatos. Entonces, por lo general, estos se pierden. Los nitratos incluso se llegan a lixiviar, pues se llegan a ir a capas profundas del suelo, pero en ocasiones sí llega a haber algo de residuos de nitratos en el agua, pero estos van a tender siempre a 0, al menos que otra vez esté contaminada. ¿Cómo podemos tener un agua contaminada? Pues cuando sobrefertilizamos. ¿Sí? Cuando hacemos, por ejemplo, lotes experimentales como aquí en el campo, donde cada ciclo estamos haciendo pruebas con nitrógeno y le estamos aplicando y hay un montón de nitrógeno ahí en el ambiente, ¿no? Entonces, si esa agua se acumula en algún manto acuífero, va a haber presencia de nitratos. Y por ahí yo creo han escuchado que los nitratos son dañinos para la salud, ¿no? Entonces no podemos, si hay agua con una concentración mayor de cierta cantidad de nitratos, no es agua potable. Sí puede ser agua de uso agrícola, de eso no hay problema, pero potable no, ¿no? Entonces, para el presente análisis se encontraron 0.34 miliequivalentes de nitratos y de fosfatos no hay reportes, quiere decir que no encontraron, ¿no? Entonces, también se acepta, ¿no? Que este valor tienden a 0. Aquí lo vemos abajo, hay nitratos y fosfatos ni siquiera se reportaron, ¿no? No se alcanza a ver. ¿Qué sucede con un análisis incongruente? Profe, Dígame. tengo una pregunta. Bueno, aquí en mi región se dice que, pues, que el agua tiene altos contenidos de flúor. Ok. ¿El flúor puede afectar de alguna forma también la solución nutritiva o el agua de riego? Se dice, pero pues la verdad nunca he visto un análisis de agua de aquí. Pero Ajá. es lo que se dice, entonces no sé si habrá que hacer algo en específico para ese elemento. El
ese elemento no se ha manifestado, digamos, como esencial, ¿no? En las plantas. ¿Quién sabe qué tanta sea la concentración en la que esté presente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí veíamos sodio y cloro. En algunos lugares sí podemos tener más de 100 partes por millón. ¿Sí? Y entonces ahí sí puede llegar a tener un efecto con los otros elementos, ¿no? Entonces habría que meterle un poquito más, si es cloro, un poquito más de otro catión, de otro anión, perdón. Y si es sodio, un poquito más de otro catión. El flor, no recuerdo, ¿ese qué carga tiene? Es negativa, me parece. Es negativa, ok. Ahí entonces sería lo mismo. Si sobrepasa cierto valor, puede ser que sí nos ocasiona algún problemita, ¿no? Siempre y cuando haya una concentración alta. En general, digamos, los elementos malos, si están abajo de 100 partes por millón, no nos afecta mucho. Si están arriba de 100 partes por millón, ahí sí nos afecta. Con excepción de los metales pesados, donde sí ha habido algunos experimentos en los cuales ya con 50 partes por millón, eso ya sí nos pueden ocasionar problemas en nuestra planta, ¿no? Y no la matan, pues secan a la planta. Pero el flúor, pues no es catalogado como un elemento tan tóxico, ¿no? Más bien ocasiona algunos detalles por ahí para las personas igual, ¿no? Para uso doméstico. Pero en plantas yo no he escuchado que ocasiona algún problema. En algún lugar nos dijeron que había, creo que fue en Michoacán, que había concentración alta de boro en el agua y no me acuerdo de qué otro elemento había. Pero igual no llegaba a tan altas cantidades, pues. Entonces no había un efecto en las plantas. Entonces habría que ver qué tanto hay de flor, ¿no? Y posiblemente ahí se pudiera hacer un experimento para checar si hubiera algún efecto de esa agua, ¿no? Por ese flor. Pero sí es necesario conocer qué tanto hubiera, ¿no? De ese elemento. Bueno. Aquí tenemos otro análisis, vean. No se alcanza a ver muy clarito, pero tiene un poco más de inconsistencias. Aquí, por ejemplo, vean, la conductividad eléctrica nos marca 2.7, ¿no? Entonces, el pH 7.5. Los miliequivalentes de los cationes, 42. De los aniones, 28. Entonces, son cantidades ya muy elevadas. Ok. Entonces, cationes y aniones, 42 contra 28, diferencia de 13. ¿Sí? El agua natural decíamos que tiende al equilibrio, entonces si el laboratorio nos arroja esto, pues obviamente que no vamos a aceptar, ¿no? Una diferencia tan grande. Les decía, ¿cuál sería el rango? Pues ahí va a depender ahora sí también de las cantidades que tengas, ¿no? Estos valores pues son muy altos. Si este valor fuera, digamos, 5, quizás todavía pudieras tú considerarlo, pero ya más, ya sería mucho, ¿no? Entonces ya no se acepta en este caso. Ahí están, 42 contra 28, entonces hay mucha diferencia. Conductividad eléctrica, 2.7. Si dividimos 42 entre 10, pues no se acerca a 2.7. Y en el caso de los aniones, sí. Sí, aquí solamente hay diferencia de 0.12. Entonces, si la otra vez aceptamos con 0.22, pues con 0.12 se aceptaría, ¿no? Pero en la otra no. Entonces ya aquí como que esto te va a generar dudas, ¿no? Y ya pues ya no vas a tener la certeza de que esté bien hecho el análisis. Entonces aquí vemos en el acercamiento del recuadro las cantidades. Presencia de bicarbonatos. ¿Sí? Aquí, bueno, se acepta porque el pH es 7.49, entonces no reportan carbonatos, solo bicarbonatos. Niveles de potasio. Se encontraron 0.29, también se acepta, es menos de 1 miliequivalente.
Aquí vemos en presencia de sodio y cloro. También hubo sodio, pero también hubo cloro. Por lo tanto, sí cumple con este requisito. Entonces ya ahorita van 2 que no cumple y 3 que sí. Sí, ahí están los valores. Presencia de nitratos igual y de fosfatos tienden a 0. El nitrato no llega tampoco a 1 miliequivalente, por lo tanto también se puede aceptar, ¿no? Ahí está. Ok, contenido nutrimental. Entonces, hay que considerar cuánta concentración hay de aniones y cationes, ¿no? Hay que contemplar el nivel que tiene el pH, si es necesario subirlo, si es necesario bajarlo. Esto, digamos, ya de manera general, ¿no? Si hay carbonatos o bicarbonatos, tenemos que utilizar ácidos para bajarlos. Ok. Bueno. No sé si aquí más adelante. Ok. Bueno. Tenemos 2 parámetros de todo esto, 2 parámetros que no están adecuados, ¿no? Que es la sumatoria de cationes y la de aniones puede ser que esté bien, pero la de cationes no. Y eso pues ya no nos da ya no cuadra con la conductividad. Ahí ustedes lo que podrían hacer es repetir el análisis, pero mandarlo a otro laboratorio, ¿no? Cuando tienes una duda así. Porque vemos que la mayoría de los parámetros sí los cumple, pero hay 2 que no cumplió. Entonces, o lo puedes repetir para cerciorarte, o simplemente pues no tomas esos valores y ya tienes que mandar tu muestra a otro lado, ¿no? Ok, bueno, yo creo aquí lo vamos a dejar, ya se nos agotó el tiempo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo, profesor, tengo Sí, una duda. He visto, por ejemplo, algunos artículos en los que comparan alguna herramienta, digamos, barata, a veces hasta casera, por ejemplo, para tomar fotos y determinar el área foliar, por ejemplo, ¿no? En lugar de ocupar aparatos más costosos. Entonces supongo que debe de haber información, digamos, en el mismo sentido, con relación a aquellos aparatos, esos kits que se utilizan para la determinación de nutrientes minerales en muestras de suelo o de agua, y comparados con los aparatos, digamos, los que están diseñados para tal de laboratorio. efecto, de laboratorio, exactamente. Sí, Entonces, no sé si sí. sabe usted de algún artículo que nos pueda pasar que habla acerca de eso, de la comparación entre esos dos, entre esas dos formas de determinar los nutrientes minerales de las muestras de suelo de agua. Ok. No he leído algo que esté relacionado al respecto, ¿no? Que así como tal, como artículo científico, me imagino que te refieres. Pero sí hay o sea, ya cuando una empresa tiene cierto prestigio, por ejemplo, para algunos aparatos, ellos tienen un control de calidad más o menos alto, ¿no? En el cual tienen una certeza de que la información que te están proporcionando tiene una confiabilidad arriba de cierto porcentaje, digamos ya arriba del 85-90% de confiabilidad. Entonces, esas son las que van sobresaliendo y las que ya te permiten tener una confiabilidad. Y ya cuando uno está metido ya en ese ámbito pues de la producción y que tú eres encargado ya de cierta área, pues tienes que confiar en esas interpretaciones que te dan. Te repito, no son 100% exactas, pero tienen confiabilidades, ya digamos del 85-90%, pues ya te dan una garantía, ¿no?
Y eso, ¿cómo lo puedes tú contrastar? Ah, pues de repente, ya cuando son empresas grandes, no nada más utilizan los kits, sino que mandan a hacer este análisis, digamos, 1 o 2 veces al ciclo, o una vez por cada etapa fenológica, y lo contrastan. Y ya entonces, si más o menos cuadra la información, pueden decir, no, pues sigue comprando esa marca, ¿no? O te seguimos comprando ese kit para los siguientes años, porque tiene una confiabilidad alta. Si vemos que están muy disparejos los datos, pues ahí ya no sabes si puede ser el laboratorio o puede ser los kits. Entonces tendrías que buscar un segundo laboratorio. Y si vuelve a coincidir con alguno de los dos, ya tomas entonces la decisión cuál es el que está mal. Pero van surgiendo empresas que igual te van, siempre todo esto tiende a mejorar, ¿no? Y a lo largo del tiempo pues, han salido ya kits más eficientes. Y hay entonces laboratorios o de los mismos que se dedican a la fabricación de los instrumentos de medir. Ellos mismos te venden ya los kits de nutrición, kits para savia, kits para suelo o para agua, ¿no? Y ya de ahí tú puedes, ahora sí que vas ocupando aquel que sea más conveniente, ¿sí? Así, a lo mejor sí hay algún trabajo que ha comparado estos, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, había inquietud de hacer un trabajo de tesis en el laboratorio de ecología tienen un aparatito que sirve para medir el área foliar, un integrador de área foliar. Y surgieron por ahí algunas aplicaciones que con el celular tú tomas una foto, te genera y le pones una reglita pues ahí a un lado y te da una aproximación del área foliar que ocupa ese espacio porque se basa en lo que oscurece, ¿no? Esa hojita. Entonces, la inquietud era qué tan eficientes eran esas aplicaciones de celular comparadas con el integrador, que sería el más próximo a la realidad. Entonces, se vino lo de la pandemia, esto lo quería hacer el maestro José Cuthberto, de ahí de ecología. Y por ahí ya hasta había algunos chavos interesados en hacer la tesis en eso, ¿no? Simplemente comparar unas 2 aplicaciones del celular con un aparato que, bueno, no cualquiera lo tiene, pues, porque son costosos, ¿no? Así como tú lo señalas. Entonces sí debe haber alguien que pudiera haber hecho eso, pero yo desconozco, no he leído nada al respecto. Bien, bueno, pues, Gracias. no, ¿de qué?